Hola, bienvenidos al canal La Inteligencia Espiritual. Desde el podcast anterior estamos reflexionando sobre la invitación que hace Pablo en Efesios de andar en amor, en unidad, en luz y en sabiduría, luego de orar para que Jesús le diera a los efesios el espíritu de sabiduría y de revelación. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Efesios 1, del 15 al 23. Pablo oró para que los efesios se libraran de estar buscando lo que ya era dado por Dios, porque el Señor es la fuente de todo lo que necesitaban. Solo hay que estar dispuestos a recibirlo. Tal comportamiento, que implica responsabilidad de nosotros como creyentes activos, requiere que Dios nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Muchos creyentes nos desgastamos en ocasiones en la búsqueda de algo más en la vida cristiana, algo especial, y oramos y anhelamos más de Jesucristo, más del Espíritu Santo, tener más bendiciones, una vida más próspera, pero en nuestra voluntad y no en la de Dios. Debemos recordar, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en Él. Colosenses 2, del 9 al 10. Toda la plenitud de Dios está en Jesucristo y tenemos acceso a esa plenitud. La necesidad más importante de nosotros como cristianos es la sabiduría de lo alto y obediencia para apropiarnos de la abundancia de bendiciones que el Señor ya nos ha dado. Debemos discernir que el problema no se ocasiona por falta de bendiciones, sino por falta de inteligencia y sabiduría para discernir el plan de Dios, y entonces que se manifiesten las bendiciones para usarlas de manera apropiada y fiel, para cumplir la voluntad del Señor, que siempre es buena, agradable y perfecta. Nuestras bendiciones son tan grandes que la mente humana, nuestra mente humana, no puede comprenderlas. En nuestras propias mentes finitas y engañosas, no podemos pensar e imaginar las riquezas que tenemos en Jesucristo. Solo el Espíritu Santo puede escudriñar las cosas profundas de la mente y solo el Espíritu puede traerlas a nuestro entendimiento. Las verdades más profundas de Dios no pueden discernirse con nuestros ojos, oídos o ser comprendidas por nuestra propia razón o intuición. Son reveladas por el Espíritu Santo, solo a aquellos que le aman. Mediante la revelación, Dios nos imparte conocimiento y la sabiduría hace posible el uso adecuado de ese conocimiento. Recordemos que la sabiduría de Dios es multiforme. Saber la palabra de Dios, saber hacer la voluntad de Dios para saber ser como Cristo. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Segunda de Corintios 4, 6. Por eso Pablo, en su oración por los creyentes, pide a Dios que les dé revelación y sabiduría en 3 áreas particulares de la verdad de Dios. Ora por ellos para que lleguen a tener un entendimiento de la grandeza del plan de Dios, de la grandeza de su poder y de la grandeza de su persona. Cuando el Espíritu Santo obra en nuestra mente,
alineada a la mente de Cristo, la enriquece para que entendamos las verdades divinas que son profundas y luego relacionemos esas verdades con nuestra vida. Pablo no oró pidiendo que el poder le fuese dado a los creyentes, oró para que recibieran una conciencia divina del poder que poseían ya en Cristo. Efesios devela el misterio de la Iglesia como ninguna otra epístola. La intención de Dios es formar un cuerpo que exprese la plenitud de Cristo en la tierra, equipar, fortalecer y hacer madurar al pueblo con el fin de que extienda la victoria de Cristo sobre el mal. Cristo ha diseñado a la Iglesia para administrar su plenitud en todas las partes. La multiforme sabiduría de Dios muestra su gloria en la Iglesia, una manifestación que resultará en el fortalecimiento, madurez, confrontación y victoria del creyente. Y por eso Pablo hace un llamado a andar en amor, en luz, en sabiduría y andar en unidad y establecer las relaciones entre creyentes de manera ordenada, porque el poder espiritual brota de la obediencia al orden establecido por Dios. Ensanchemos nuestro corazón, descorramos los velos del entendimiento, para no perder la visión de Dios y para que podamos comprender cuán seguros estamos en Cristo y cuán inquebrantable e inmutable es nuestra esperanza. El poder de la glorificación es invencible y opera en el presente para llevarnos a la gloria. La sabiduría tiene que ver con el entendimiento de los principios y fundamentos de la palabra de Dios, y la revelación tiene que ver con la percepción clara de los mismos y a un entendimiento aplicable en nuestra vida. La fuente divina y sobrenatural de ambas es el Espíritu Santo. De esta forma, nuestro corazón podrá recibir el resplandor de la esperanza que nos llega cuando entendemos la enormidad de la inversión de Dios en nosotros, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Efesios 1, del 18 al 20. Gloria a Dios.